Bienvenidos y bienvenidas sean todos a la primera clase de esta asignatura llamada Introducción a la Biblia. Según yo tengo entendido, que no me parece que me parece que todos los que están aquí presentes tienen conocimientos de teología y según estoy viendo entre los que están acá presentes, algunos tienen cursos avanzados en la materia. Así que frente a esa realidad uno pudiera pensar, o sea, por lo menos yo me pongo en el lugar de ustedes, yo no pudiera pensar que un curso llamado Introducción a la Biblia, la verdad es que no ofrece mucho, por el nombre, ¿cierto? Mucho desafío o interés. Y si es así el caso, si alguno lo ha llegado a pensar, y créame, yo lo entendería mucho. De hecho, ese fue uno de los elementos que consideramos junto a Ismael a la hora de definir cuál iba a ser el temario de un curso con un nombre que es tan amplio, ¿ah? Y con una audiencia tan preparada, porque aquí hay gente que está muy bien preparada. Así que en vez de introducción a la Biblia, vamos a ver introducción al Corán. ¿Qué les parece? ¿No? Bueno, ok. Me van a ir conociendo y van a ir entendiendo que mi sentido del humor es bastante extraño. No tienen por qué reírse, ni mucho menos. Está bien. Estoy acostumbrado, mis hijos tampoco se ríen. A lo que voy es que el temario es un poquito más amplio que a lo mejor el habitual que uno encontraría en una materia que se llama Introducción a la Biblia. Y ciertamente la idea es ir empezando de menos a más en lo que tiene que ver con complejidad. Entonces, en la medida que vayamos avanzando en la clase, la profundidad va a ir siendo cada vez mayor. Ahí tenía, Cristian tiene el Corán. Ok, vamos a ir profundizando cada vez más en la propuesta. Esa es la idea. ¿Ok? Así que al principio vamos piano piano y luego vamos dándole un poquito más fuerte. Porque la idea es que esto sea digerible. La idea no es hacer una demostración, si se pudiera hablar de eso, una demostración de conocimiento, sino la idea es que alcancemos ciertos objetivos pedagógicos en todo esto. Mi objetivo para el día de hoy es invitarles a dar un recorrido muy rápido por el temario de la clase, con la metodología de evaluación y, por supuesto, la clase en sí. Sí, vamos a ver cuestiones técnicas que tienen que ver con lo pedagógico, pero también vamos a tener la clase en sí misma. Así que vamos rápidamente a verlo y todo va a estar más detallado en un documento que voy a subir al Classroom. Así que no hay problema ahí si nos quedara alguna cosita. Déjame ver aquí. Ok. Vamos viendo el asunto, cómo va a ser las clases sincrónicas semana a semana. La semana 1, es decir, hoy, introducción a la Biblia como texto antiguo, concepto de la Biblia como documento antiguo, introducción a la crítica histórica y literaria, visión general de las culturas que influyeron en la Biblia. Les digo inmediatamente que el último punto no va a ser posible. Simplemente no va a ser posible, pero va a ir de cajón al iniciar la siguiente clase. Porque es un detalle, es breve, porque eso se va a ir desglosando en las semanas que vamos viendo. La semana 3, influencia de Mesopotamia en el Antiguo Testamento, orígenes de las narrativas bíblicas en el contexto mesopotámico, el mito de la creación y el diluvio, comparación con los textos de Mesopotamia, influencias legales y políticas en las leyes bíblicas. Semana 5, Egipto y su huella en la Biblia hebrea, el éxodo, mito, historia, arqueología, influencias religiosas egipcias en la literatura bíblica, Egipto en los profetas y los escritos históricos. Luego vamos avanzando a la semana 7. Semana 7, Canaán y las religiones de su entorno, cultos cananeos y su relación con la religión israelita, la guerra santa en la Biblia y las prácticas cananeas, sincretismo y resistencia religiosa en Israel. ¿Se dan cuenta que poquito a poco se cumple lo de ir apretando un poquitito más la profundidad del asunto? Porque naturalmente el temario nos va llevando a eso. Semana 9, Persia y el periodo posexílico. Vamos a ver ahí la influencia persa en la escatología judía, zoroastrismo y su impacto en el pensamiento bíblico, reformas religiosas bajo el dominio persa. Semana 11, el mundo helénico y su influencia en el judaísmo.
Alejandro Magno y la helenización de Judea, el pensamiento filosófico griego y la sabiduría bíblica, influencia helenística en los libros deuterocanónicos y apócrifos. Y vamos avanzando hacia las últimas 2 semanas del programa, semana 13, el contexto romano y el Nuevo Testamento, Judea bajo el dominio romano, contexto político y social, influencias del derecho romano en las enseñanzas de Pablo, no solamente del derecho romano, vamos a ver ahí influencias filosóficas también de las escuelas de pensamiento greco-romanas, van a estar ahí también, el imperio y la cristología de los evangelios, y semana 15, el legado cultural de la Biblia en la antigüedad, el impacto de la Biblia en las culturas circundantes, interacción entre tradiciones orales y escritas en el mundo bíblico y la Biblia como producto y productora de cultura. Es un temario que está interesante. Y si se dan cuenta, la forma en que esto se ha hecho ha sido, a diferencia de muchas materias que son de introducción a la Biblia, en donde vamos pasando casi que por libro o por cuerpo de escritos, como Pentateuco, Profetas y todo eso, esta no es esa clase, porque la mayoría de ustedes, si no todos, insisto, ya han tomado ese tipo de clase. Esta es una clase que tiene que ver con las culturas y cómo vamos a ir haciendo rebotar lo que nosotros ya sabemos con lo que nos van proponiendo los distintos contextos culturales. Y ahí vamos a ir, tener varias oportunidades de crecimiento. Toda la temática de esta clase es un recorrido que vamos a hacer de la mano del texto bíblico, pero también de la mano, como ya lo dije, de las culturas que ayudaron a modelar el contenido de los textos que forman actualmente nuestro canon. La bibliografía que vamos a usar no la quise poner acá, en realidad, porque va a estar en la descripción del programa que vamos a colgar en el Classroom. Y les soy honesto, la estoy modificando constantemente. Entonces hay una bibliografía que va a ser de referencia, como para que ustedes digan, ok, si tengo acceso a estos textos, los voy a consultar en mi plan de estudio. Pero no todos los textos que yo sugiero en mi idea original de bibliografía los tengo en formato digital. Entonces, algunos que están en formato digital son los que estoy haciendo ese reemplazo, por lo menos para las lecturas que nos toca realizar semana tras semana. ¿Ok? Así que eso está sufriendo modificaciones. No son malas modificaciones, son modificaciones que son para el bien del estudiante. Así que no hay problemas ahí. Eh, si acá hay gente, eso me lo pueden decir por Classroom, si acá hay gente que no tiene problema con textos en inglés, o que aunque tiene problema con textos en inglés, se va a dar la maña de meterlo en el Google Translate o hacer algo y leerlo, hay mucho material en esta área que está disponible en inglés y que no ha llegado lamentablemente al español. Por eso que un programa como este, yo insisto, yo lo encuentro tremendamente valioso, porque de alguna manera cuestiones que están, entre comillas, reservadas a otros idiomas, las traemos acá de alguna u otra forma, ya sea en formato de lectura o la clase misma, para que entonces esté en nuestro idioma. Si no- así yo sé que para las editoriales es complicado de repente decidir publicar textos de ciencias bíblicas porque no les resulta rentable. Pero bueno, ese ya no es mi problema. Nuestro problema lo estamos tratando de resolver aquí y ahora con este programa de ciencias bíblicas. Ese es un vistazo de todo de lo que vamos a revisar durante estas 16 semanas. Aquí termina la semana 15, pero la semana 16 es semana donde hay lectura y hay actividades. Eso lo vamos a explicar en un momento más. Ahora veamos un poquitito cómo va a ser la metodología de evaluación. Ok, miren, quiero decir algo y a lo mejor muchos de los que están acá me van a entender por una cuestión existencial. Eh, Paréntesis, yo tengo 3 hijos, ¿ah? Y siempre tengo conversaciones con ellos respecto de cuál es la motivación que los mueve a ellos para estudiar, para aprender. En Chile, y acá hay muchos chilenos, la calificación escolar va del 1 al 7. Y yo les digo siempre a ellos, les digo, oye, lo importante, no, no,
con lo mucho que me gustaría que fuera una máxima calificación. Pero les digo, lo importante no es sacarse un 7, lo importante es aprender. Si vas a estudiar solo para sacarte una buena nota, ok, ok, ya. No te voy a regañar por eso. Pero lo mejor es estudiar para aprender. Porque lo aprendido no te lo puede quitar absolutamente nadie. Nadie. ¿A qué voy con todo esto? ¿A qué voy con todo esto? A que se espera de ustedes, o por lo menos yo espero de ustedes, que pongan dedicación en la materia, simplemente porque quieren aprender y no necesariamente porque quieren obtener los créditos que necesitan para un grado académico, que yo sé que es la razón por la que muchos están estudiando y está bien, pero la idea es aprender, porque créanme, yo conozco masters, doctores en teología que no saben dónde están parados. Es lamentable. Que no saben cómo elaborar una mecánica investigativa, que no saben cómo comparar críticamente sus fuentes, que ponen el dogma por sobre los datos, etcétera, etcétera. Y eso es culpa del sistema que los dejó egresar y culpa también de ellos y ellas que detectaron una manera fácil de poder sacar un grado académico usando el menor de los esfuerzos. No, nosotros tenemos que querer aprender por el gusto de aprender, aunque nos equivoquemos. Hoy día, a mí me gusta la metodología de los ensayos, y lo conversábamos con Ismael, y hablábamos de que, claro, hoy día abundan los ensayos hechos con inteligencia artificial. Afortunadamente, yo tengo otra inteligencia artificial que es capaz de detectar el porcentaje estimado de uso de inteligencia artificial en la realización de un ensayo, ¿ok? Lo tengo disponible. O sea, yo alimento esa inteligencia artificial con un texto y me determina cuál es el porcentaje de posibilidad que hay en cada párrafo de haber sido usado o haber sido redactado con inteligencia artificial. Ahora, la pregunta es, ¿quiero yo usar esa herramienta en cada trabajo que recibo? No, yo no quiero. Si usan inteligencia artificial más allá de lo investigativo, porque ojo, como asistente de investigación, la inteligencia artificial funciona muy bien. Pero si la usamos más allá de ese rango investigativo para redactar trabajos y todo eso, los únicos engañados van a ser ustedes, que van a recibir a lo mejor una nota satisfactoria, que a lo mejor van a recibir un elogio por lo que se redactó. Eh, pero, pero, pero eventualmente ese asunto queda en evidencia. Así que, por mi parte, yo siempre voy a asumir probidad, honestidad de parte de todos ustedes. Pero si yo detecto algo que a mí no me cuadra, por léxico, por redacción, no sé, de repente alguien dice, eh, yo digo, ¿cómo así? ¿Cómo lo dijo? No sé, ¿qué te puedo decir? No sé, Rudolf Bullman en tal parte, y alguien me dice, ¿cómo Rudolf cuánto? Y yo le leí un trabajo a esa persona la semana anterior donde citaba a Bultmann, entonces yo voy a decir, aquí algo no cuadra, se me está preguntando quién es ese tipo y él lo citó la semana pasada. Yo voy a descubrir de que hay algo que no me cuadra. Entonces, si hay algo así, yo voy a escarbar y lo voy a hacer de forma retrospectiva, retroactiva y vamos a tener que rehacer ciertos trabajos. Ahora, yo en el pasado he tenido la bendición, y para mí es una bendición, de haber tenido la posibilidad de tomarle exámenes a grupos de estudiantes y tener la confianza de salir de la sala a tomarme un café, sabiendo que nadie va a hacer algo indebido por ganarse una nota. Y yo creo de todo corazón que si ustedes están comprometidos con el aprendizaje real, más que con una calificación, ustedes van a poder hacer eso sobradamente. Porque en la educación a distancia, uno se presta para un montón de este tipo de cosas. Pero yo creo de todo corazón que el compromiso debe ser con el aprendizaje, mucho más que con las calificaciones, que siempre son útiles, claro que sí, pero el aprendizaje es lo más importante. Veamos, eh, hay un sistema diferenciado para la evaluación de la gente que está en diplomado y la gente que está en las licenciaturas. Las diferencias son mínimas, pero también son mínimas en el papel, así como se leen.
pero son significativas en la cantidad de lecturas y todo eso. Por ejemplo, en el diplomado van a tener lecturas semanales que van a tener que cubrir. Eh, serán, por ejemplo, yo en el Classroom ya pusimos las lecturas para la clase subsiguiente, que van a complementar la de hoy y van a empezar a alimentar la clase siguiente. Tienen que programarse para poder hacer las lecturas de manera tal que no les demanda andar corriendo a última hora. Y vamos a tener foros de discusión. Se va a proponer el tema en el Classroom y ese foro de discusión el estudiante diplomado debe participar, porque su nota se va a conformar de las lecturas semanales que van de alguna manera, controlarse el que se hicieron de acuerdo al foro de discusión. Va a haber un tema en el Classroom, la participación va a ser de acuerdo a una rúbrica que yo les voy a decir, es decir, no es llegar y opinar así de lo que a uno le sale de las tripas, sino hay una rúbrica que se debe respetar a la hora de hacer las intervenciones. eh, y al final del curso, al final del curso, a semana 16, va a haber un ensayo libre, de una temática libre, relacionada, por supuesto, con el tema que vimos durante 16 semanas, pero va a haber un ensayo que también va a tener una rúbrica, pero es un ensayo. En el caso de la licenciatura, van a haber lecturas semanales que son más extensas, van a haber foros de discusión que también van a tener las mismas características, de acuerdo a rúbrica. Y durante estas 16 semanas, los estudiantes de licenciatura van a tener que confeccionar 4 ensayos de acuerdo a las características que yo les voy a dar. Eh, no crean de que los ensayos tienen que... No, el ensayo no es necesariamente un trabajo de investigación. Para mí, para mí, el ensayo refleja qué tan procesados están los conocimientos que se están viendo en el estudiante. ¿Ok? Hay formas de darse cuenta. Hay formas de darse cuenta si el estudiante está en la fase en donde está repitiendo solamente o está en la fase en donde ya entendió de qué se está hablando y entonces ya la forma en que se habla del tema no suena a la repetición de algo más. Eh, esto todo va a tener su calificación, las notas son una cosa, pero la aprobación de la materia tiene estricta relación con haber completado todas las tareas que se le asignaron de acuerdo al programa. Independientemente que el promedio de la nota dé aprobado, la idea es que todo sea completado de acuerdo al programa de diplomado y de licenciatura. Si alguien se atrasa en un foro de discusión, debe realizar su participación de todas maneras, aunque en el promedio le dé. Si quiere pasar el curso, debe hacer cada tarea que está involucrada en este curso. Por supuesto, a todos nos pasan cosas, todos tenemos inconvenientes, así que la flexibilidad siempre va a estar presente si conversan conmigo de lo que está sucediendo. Y siempre va a haber flexibilidad. Yo, yo más que nadie tal vez sé que a veces el mundo se pone de cabeza y sé también de que a veces en la actividad pastoral uno de la noche a la mañana pensaba que tenía disponible la tarde de tal día para hacer una tarea, alguien fallece en la iglesia y todo se vuelve de cabeza durante los siguientes 4 días. Entonces, todo esto se puede conversar, pero se tiene que hablar, no se tiene que dar por entendido, sino que se tiene que hablar. Muy bien, no quiero pasar mucho más tiempo en esto, habiendo dicho todo este montón de cosillas técnicas que vamos a ir afinando. Todo esto, en el Classroom va a haber una tarea que en esta primera semana va a ser bastante más sencilla que las que vienen y va a ser común para los dos grupos de diplomado y de licenciatura. Vamos, como les dije, vamos de menos a más. Así que espero que le pongan ahí mucho empeño en esto. Vamos a la clase de hoy.
Sí, esa es la parte interesante. Yo creo que muchos de ustedes están diciendo, ¿cuándo se queda callado de hablar de este tipo de cosas técnicas y cuándo pasamos a la clase? Ok, hoy en la primera clase vamos a hablar acerca de la Biblia como texto antiguo. A la Biblia podemos acercarnos desde distintas perspectivas. Muchos van a ella como si se tratara de un manual de conducta, otros van a ella como un texto inerrante, otros como el repositorio de las doctrinas y enseñanzas de la Iglesia, etcétera. Pero una de las aproximaciones menos exploradas y más necesarias, según mi opinión, es la de acercarnos a la Biblia como texto antiguo, porque primariamente eso es un texto antiguo. Todo lo que podamos decir de la Biblia, eh, pasando, los ejemplos que le di antes, son básicamente declaraciones teológicas sobre un texto, pero, pero primordialmente es un texto antiguo. Y, y de hecho, para ser más específicos, es la compilación de textos que se desarrollan de manera progresiva y de manera también responsiva a las condiciones y a las necesidades que sus autores quisieron plasmar. De esa forma nos vamos a acercar en este curso al texto bíblico. Ahora bien, Profesor, antes que continúe, dígame. según nuestros horarios, tenemos clases del primer ciclo hasta las 10, bueno, acá en Chile 10 un cuarto, 22:15. Después descansaríamos 5 minutos y seguiríamos desde las 10:25 hasta las 11. Ok, ok, perfecto. Mira, ¿Ya? yo soy bien despistado. ¿Usted me avisa? Ni un problema. Yo le Ok, aviso cuando muchas, estemos unos 3 minutitos antes. ¿Ya? ok, gracias. Muchas gracias. Calma, Porque continúe. yo de repente me embalo y aquí, ya, ok. No se preocupen. Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando nos acercamos al texto bíblico desde esta perspectiva? Desde la perspectiva en donde ya no me acerco como con todas las declaraciones doctrinales, con toda el marco dogmático que a lo mejor me he acercado toda la vida al texto. De hecho, a lo mejor le ha pasado a ustedes. La primera vez que ustedes se acercaron al texto, en muchos casos, alguien les pasó la Biblia y les dijo, mira, esta es la palabra de Dios. Y esa fue la primera acercamiento que muchos tuvimos con el texto bíblico. Esta es la palabra de Dios. Ni siquiera este es un texto con todas las complejidades que trae, no, esta es la palabra de Dios. Entonces es difícil de repente hacer el switch. Y quiero dejar esta pregunta y quisiera que tuviéramos un momentito pequeño aquí de interacción. Conversemos un poco. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sucede cuando nos acercamos al texto bíblico desde esta perspectiva? ¿Creen que esto es una oportunidad para crecer en la fe? ¿Creen que puede resultar en una amenaza para la fe? ¿Qué piensan ustedes? Y aquí, con dos o tres personas que interactuemos, me doy por pagado. ¿Quién quiere decir algo? Por acá, Adelante, para Ángel. mí le da un poco más de sentido, quizás, porque particularmente con el Antiguo Testamento, veo que hay muchas cosas que quizás como rituales, tradiciones, formas de explicar o de ver el mundo, que verlas como también a veces se enseña que es así o que deberíamos pensar de la misma forma, a mí me lo hace un poco más complicado. Pero si lo veo como algo antiguo, entonces veo como que hay una evolución en el pensamiento y que de repente ahorita ya no vemos el mundo de la misma forma que como se veía antes, pero tampoco significa necesariamente que el mensaje o la reflexión o la moraleja que quizás en algunas de las historias no sea relevante para hoy. Pero es una forma quizás diferente de relatarlo con el conocimiento de hoy al que era antiguo. Gracias, Ángel. ¿Quién más? ¿Cómo Yo, lo yo ven creo que, ustedes? yo creo que al presentarlo de la perspectiva como un texto antiguo, para mí tiene dos escenarios. El primero tiene que ver con que a lo mejor puede ser rechazado, porque está fuera de tiempo.
ya, para lo que hoy día creemos, para los movimientos que hoy día hay. Y lo segundo es que puede tener mucho más peso para dar cuenta de quiénes somos y de dónde venimos. ¿Ya? Entonces, se puede argumentar esos dos puntos. Eso, profe. Mm. Es como que si de repente nos diéramos cuenta de que el mismo cuchillo que compré para cortar la carne de mi casa podría ser un instrumento de un crimen también. O sea, no solamente para... Finalmente, es como dice Daniel, que puede servir para ambas cosas. ¿Ok? Alguien más, una persona más. ¿Qué piensan ustedes que sucede cuando nos acercamos al texto bíblico desde esta perspectiva? ¿O qué les hace sentido a ustedes? ¿Cómo lo sienten de decir nos vamos a acercar al texto como si fuera un texto antiguo? Yo pienso Creo, que de alguna forma u otra nos ayuda para verlo desde la perspectiva de a lo mejor entenderlo como una persona, como me han dicho por decir, personas que no creen en Dios, que no dicen esto, dicen, ese es un libro más antiguo que esto. Entonces, si lo vemos de esa forma, podemos tal vez entender lo que ellos piensan y que lo que ellos pueden, no sé, pensar y también pues, nos ayuda a nosotros a verlo desde ese punto de vista y también cómo podemos hablarle a cierta gente para poder alcanzarla. Y siempre la Biblia, he perdido de mi punto de vista, o sea, es nuestro manual, ¿verdad? De vida, de cómo vivir y todo, pero es muy bien también verlo del punto de vista de alguien que no lo cree para poder entender lo que ellos quieren ver o hacer. Gracias, Juan. Entonces Juan lo ve como una oportunidad de evangelización. Entonces, sí, hay muchas posibilidades, muchas formas de ver este tipo de aproximación académica hacia el texto. Eh, Así que yo les voy a pedir algo que es válido para tal vez todas las clases que vamos a hacer de otras materias. Cuando se aborda esto desde el punto de vista más académico, es probable que ciertas sensibilidades se vean un poquitito, nosotros las sintamos un poquitito como, entre comillas, voy a ser muy, 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 muy cuidadoso al usar esta palabra, como que nos podemos sentir un poco atacados por este asunto de que se Incómodo. incómodo, se habla del texto de una forma que no estamos acostumbrados. Pero va a ser necesario entonces que aprendamos a lidiar con esa incomodidad y usarla, así como ustedes se dan cuenta que esto puede ser usado para algo superior, como también para como ataque, alguien dijo, eh, aprendamos a usar nuestra incomodidad también de la misma forma. La podemos usar para mejorar nuestro rigor investigativo, por ejemplo, y seguir adelante. Bueno, entonces yo vuelvo aquí a mi escena y veamos un poquitito un detalle más de lo que significa esta aproximación. Ah, acercarnos a la Biblia como un texto antiguo implica, por supuesto, adoptar una perspectiva histórica, cultural y crítica que va a considerar todos estos aspectos, al menos todos estos aspectos, pueden haber más, yo listé 7, con contexto histórico y cultural, oralidad y transmisión de textos, géneros literarios, estudio crítico del texto, autoría múltiple y evolución del texto, textos y mitos paralelos, primera audiencia. ¿Ok? Y vamos a hablar un poquito acerca de cada uno de estos puntos para ver a qué nos estamos metiendo cuando decimos vamos a hablar de la Biblia como un texto antiguo. Vamos a ir viendo entonces uno por uno. Cuando hablamos acerca del contexto histórico y cultural, ok, ver la Biblia como un texto antiguo requiere reconocer que fue escrita en contextos históricos específicos a lo largo de varios siglos y en diferentes regiones del Medio Oriente. Esto significa que
tenemos que entender los tiempos, entender que la Biblia fue escrita en un mundo muy distinto al moderno, con estructuras sociales, políticas, estructuras religiosas distintas a las nuestras. Como por ejemplo, entender la sociedad patriarcal, las leyes de hospitalidad, los escalafones sociales de los tiempos bíblicos, etcétera, que nos hacen darnos cuenta de que a veces es posible, y perdón, a veces a mí me sale la beta pastoral cuando hago clase, porque soy pastor. eh, de repente uno se da cuenta de que algo que era descriptivo de una época, yo lo estoy tratando como algo prescriptivo para mi realidad de comunidad de fe, cuando en realidad no tiene nada que ver. En vez de llevar evangelio, estoy llevando cultura. Cuando entiendo los contextos y las culturas, me doy cuenta y puedo hacer la corrección. Así que esto puede ser una herramienta pastoral perfectamente también. También significa considerar las culturas circunvecinas, porque ahí tenemos un montón de culturas que están alrededor del pueblo que es el protagonista en el texto. Tenemos a Egipto, a Filistea, a Edom, a Siria, a Babilonia, a Persia, a Grecia, a Roma, otros tantos más que influyen en la cultura del Israel bíblico, y esa influencia se deja ver en la composición de sus textos. Esa influencia está porque las culturas conversan. Está el tema del politeísmo, están los mitos mesopotámicos, que eventualmente vamos a hablar de ellos en forma particular, las leyes babilónicas, la filosofía griega y un montón de cosas que van a influenciar de manera directa o indirecta los escritos bíblicos. Porque los escritores de la Biblia no están colgando en el vacío histórico, están arraigados a sus culturas, están arraigados geográficamente. Por lo tanto, van a haber cosas que, lo quieran o no lo quieran, van a estar ahí influenciando. Número 2, tenemos la oralidad y la transmisión de textos. Y bueno, aquí yo quise poner la fogata, porque la fogata es una de las instancias del mundo antiguo en donde las historias se transmitían de generación en generación, cuando no había la posibilidad de hacerlo de forma escrita. La oralidad es una cuestión muy importante. En nuestras culturas, de nuestros países, es muy importante. Imagínense, y eso de que nosotros tenemos culturas que tal vez no se retrotraen tantos miles de años. Eh, Imagínense en culturas que están allá en Mesopotamia, en el Levante Mediterráneo, eh, estamos hablando de culturas de hace 2000, 3000 años atrás. La oralidad es tremendamente importante. Eh, Leamos aquí un poquitito. Dice, antes de ser compilada en forma escrita, muchas partes de la Biblia existieron como tradición oral. Los relatos y enseñanzas fueron transmitidos de generación en generación de manera hablada, lo que significa que las versiones escritas de algunas de las historias, ojo, de algunas de las historias que conocemos hoy, fueron influenciadas por siglos de transmisión oral, por traducciones y también por ediciones. ¿Ok? En la transmisión de textos está también la obra editorial, por eso que puse al final ahí ediciones. Está la obra editorial en donde en muchas ocasiones el compilador o el editor final del texto a veces tiene frente a sí dos tradiciones sobre un mismo relato. Y nosotros como occidentales, probablemente nosotros pensaríamos, bueno, a ver, ¿con cuál de las dos tradiciones me quedo? Porque tengo que tener una narrativa consistente. Y probablemente en nuestra visión occidental elegiríamos una por sobre la otra. El escritor bíblico no tiene ese problema. Ese problema es nuestro. El escritor bíblico dice, ¿por qué me tengo que quedar con una si puedo poner las dos? Y pone las dos. Que no se hace ningún problema. Por eso que ahí tenemos de entradita en la Biblia, Génesis 1, una tradición. Génesis 2, otra tradición. Sin ningún problema. Ese es un problema para el lector moderno. No es un problema para el compilador o el editor que tiene frente a sí los textos y que está haciendo el trabajo de transmitirlos. Entonces, no solamente en este caso, hay otros casos en donde una misma historia existen 2, 3 o más capas que están superpuestas o que están traslapadas.
este asunto de la transmisión de textos, y más adelante vamos a ver un poquito acerca de la crítica de las fuentes, es casi una labor arqueológica, pero de textos, donde en el texto podemos ir descubriendo capas, así como cuando el arqueólogo eh, va excavando y va viendo capas y más capas de distintas culturas, de distintos asentamientos y empieza a revisar hacia abajo. Bueno, y los geólogos también lo hacen. En el caso de los textos, a veces uno puede hacer un ejercicio equiparable a ese y darse cuenta que hay capas en una misma historia y comienza a darse cuenta que hay capas más antiguas que otras. Es súper interesante, muy interesante. No vamos a llegar a tal grado de profundidad en nuestros ejercicios, porque la materia no da para eso, pero eso se realiza y es la manera en que se pueden reconstruir versiones más antiguas de un mismo relato. Eso empieza a ser muy, pero muy interesante. Ok, número 3, géneros literarios. Eh, Profesor, profe, diga, ya que llegamos al número 3, descansamos 5 minutitos y volvemos. ahora al tiro ya. Eh, o Terminemos, usted me deja hacer el 3 para que ni un problema, nos quede más o ningún menos problema. balancear las dos Bien, mitades. Gracias. adelante. Ok, y aquí puse una foto de un salmista muy famoso, este salmista que escribió ese salmo tan lindo que dice, yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias. Siempre que hablo acerca de géneros literarios, me aprovecho de, de Sans, porque, porque, mira, nadie interpreta, o sea, nadie lee e interpreta una canción de la forma en que lee el diario del domingo. Nadie. Usted no toma una poesía de, no sé, Neruda, García Márquez y la va a interpretar igual que un texto de Stephen Hawking. No, no lo puede, no, no, son dos cosas distintas. So, si yo lo leo y lo interpreto de la misma forma, eso sería un sinsentido. No obstante, y tal vez porque el ejercicio de traducción tiende a homogeneizar los textos, el lector común no logra distinguir que está leyendo a lo mejor un poema épico y lo está leyendo como si fuera una prosa histórica y no es eso. Entonces, a veces tenemos un problema no de comprensión lectora, simplemente nos pasaron dos textos y nosotros no nos dimos cuenta cómo diferenciar el uno del otro, porque también, claro, la poesía antigua, hebrea, eh, se oye bien distinta a la poesía que conozco yo hoy día. Entonces, no es falta de comprensión, es falta de herramientas. ¿Ok? Y debido a esa falta de herramientas, entonces caemos en errores de interpretación. Entonces, acercarse a la Biblia como texto antiguo también significa reconocer la variedad de géneros literarios que contiene. Identificar los géneros literarios nos va a ayudar a entender las características de ese género y los recursos narrativos que utiliza. Hay géneros que tienden a utilizar ciertos estilos de describir las cosas, de proyectar las cosas, y de repente nosotros podemos estar pensando que se trata, no sé, de una profecía, cuando en realidad responde a un tipo de literatura apocalíptica, por ejemplo, que es distinto, que hay puntos de contacto, sí, pero hay otros puntos que son muy diferentes. Cada género funciona de manera diferente. Y yo creo que en la medida que vayamos entendiendo esto, vamos a ir, mira, yo les digo, yo tengo un sesgo pastoral. A veces yo lo pongo así, hay tres personas funcionando dentro de mi cabeza. Está el el que se dedica a las ciencias bíblicas, que usualmente lo que de los tres es el más desgraciado de todos, porque es el que tiene los datos duros, el que dice la evidencia no soporta el dogma que se está diciendo acá, o la evidencia no da para inferir tal o cual cosa. Ya, ok. Después está el teólogo, que en realidad es un poquito más, saca sus deducciones, se alimenta mucho de lo que dice este otro de las ciencias bíblicas.
y saca sus deducciones, pero las saca en el aire. O sea, otra cosa es aplicarlas en la vida de las comunidades. Entonces ahí llega el pastor, que es el que le toca la peor parte, porque tienen que agarrar todo eso y hacerlo coherente para que la gente con la que trata todos los días eh, eso le sirva. Y yo, a pesar de que el pastor es siempre el más aporreado de los tres, el pastor siempre gana, en mi caso. Entonces yo tengo un sesgo pastoral, lo que quiere decir que cada vez que vayamos viendo estos elementos, cuando ya los veamos en profundidad, yo voy a intentar, a pesar de que esto es un estudio académico, yo voy a intentar proveer algunos puentes que puedan servir para la gente que está dedicada a lo pastoral, donde puedan trazar algunos puentes de entendimiento o que puedan ver estos elementos que de repente parecen solamente como conocimiento y los puedan ver como herramientas para poder hacer mejor la labor que ya están haciendo. Así que bueno, como ya me dijeron que hasta aquí llegamos, nos vamos a tomar un break y que me va a hacer bien porque mi garganta hoy anda horrible. Entonces voy a servirme un matecito. Nos vemos en 5 minutos.